nos vamos a referir al tema de infección del tracto urinario. Para ello nos vamos a basar en un caso clínico. Esta es una paciente de sexo femenino, 44 años, que tiene antecedentes de litiasis renal, ingresa con fiebre y síndrome de repercusión general en la emergencia. Refería disuria y orina turbia desde hace una semana, fiebre desde hace 48 horas y un dolor lumbar izquierdo intenso. Se constata a la mañana descenso de la diuresis por lo que consulta. Al ingreso se realizan exámenes, que presentaba un examen de orina con piosituria, con micromaturia y una proteinuria, también distritos positivos. A nivel del hemograma presentaba un aumento de los glóbulos blancos, 15.000 leucocitos, descenso de las plaquetas, una hemoglobina, una anemia leve y una velocidad de eritrosedimentación aumentada. También se constató un deterioro de la función renal, con una creatinemia de 1.8 mg/%, y se solicita entonces una ecografía del aparato urinario y una encuesta bacteriológica con urocultivos y hemocultivos. Bueno, la ecografía del riñón derecho muestra un riñón, acá vemos un riñón que es normal, este es el hígado y este es el riñón derecho, y cuando hacen la ecografía del riñón izquierdo, en la fosa lumbar izquierda donde tenía dolor, se encuentra en una uretroinonefrosis, o sea, una dilatación de la vía urinaria, tanto de los cálices como de la pelvis y del uréter proximal, y luego por tomografía se constata una litiasis que está obstruyendo el uréter proximal. Bueno, a partir de este encare diagnóstico vamos a inicialmente hacer un encare sindromático. Vimos que la paciente tiene un síndrome urinario bajo dado por disuria, orina turbia, poliaquiuria, que se asocia con fiebre y también con un dolor lumbar. Por lo tanto, con estos elementos sindromáticos hacemos un diagnóstico clínico de una posible infección del tracto urinario. A partir de esto tenemos que valorar cuál es la topografía de la misma, si es alta o baja, si está complicada, y cuáles son las repercusiones a nivel local, regional y general de la misma, qué tipo de patógeno estaría implicado, cuáles son los mecanismos patogénicos de la infección urinaria, qué métodos diagnósticos tenemos para hacer diagnósticos de la infección urinaria y las repercusiones en la misma, y qué factores predisponentes se encuentran en esta paciente y también en general para generar infecciones urinarias. Primero de todo vamos a hablar de la epidemiología. Las infecciones urinarias son las infecciones bacterianas más prevalentes. Entre un 50 y 60 de las mujeres adultas tendrán un episodio de infección urinaria sintomático en su vida. Son las causas más frecuentes de bacteriemia de origen de la comunidad y en el medio hospitalario representan hasta el 40% de las infecciones nosocomiales y son un importante reservorio de patógenos resistentes. Cuando vemos la prevalencia de infección urinaria es diferente según el sexo y la edad. En el hombre, que vemos aquí en punteado más oscuro, vemos que tanto la obstrucción baja por agrandamiento de la próstata en el hombre en la vejez o en la infancia por anomalías congénitas son los picos de mayor infección urinaria. En cambio, en la mujer adulta, la incidencia y la prevalencia va a depender de la edad y la actividad sexual. Entre los 15 y los 24 años la frecuencia es del 1 al 3%. Esto va a aumentar el 1 a 2% por décadas, situando hasta un 10% de prevalencia entre los 50 y los 60 años. Luego, ya en pacientes más añosas, o posmenopáusicas, los cambios hormonales y también la frecuencia de prolapso pueden actuar como factores favorecedores y tener una prevalencia de infecciones bastante más acentuada. Tenemos que clasificar las infecciones urinarias, por lo tanto la misma podemos clasificarla según su localización anatómica, según coexistan o no factores de riesgo y de su evolución. Primero que todo podemos clasificarla que si es una infección urinaria no complicada, que ocurre por ejemplo en mujeres sanas, no gestantes, o si es una infección urinaria complicada, como en este caso. Por lo tanto ocurre en una paciente que tiene condiciones de mayor riesgo de evolución desfavorable. Gestantes, hombres, pacientes que tengan presencia de uropatía obstructiva como esta paciente, ERC, enfermedad renal crónica, inmunosuprimidos, pacientes que tengan litiasis, sonda vesical, etc. La otra clasificación es según la topografía. Esta es una infección de la vía urinaria alta, definidas como aquellas por encima del meato de la vejiga, donde termina el uréter, o infecciones de la vía urinaria baja, de la vejiga del meato del uréter hacia abajo. La más frecuente es cistitis, pero en el hombre también tiene prevalencia la prostatitis. También lo podemos clasificar según la evolución, en pielonefritis aguda,
Macroscópicamente son riñones que van a estar aumentados de tamaño, y a nivel microscópico las lesiones van a estar a nivel del sector tubo intersticial del riñón, con edema en el intersticio, y hay un infiltrado de polimorfos importante. Acá vemos una tomografía donde vemos el riñón izquierdo que está aumentado de tamaño, edematoso, es una pielonefritis aguda del riñón izquierdo, a diferencia del riñón derecho que se encuentra normal. Pero también a nivel evolutivo, las pielonefritis agudas pueden evolucionar a una pielonefritis crónica. Esta es una entidad anatomoclínica, se caracteriza por cicatrices a nivel de la corteza. Acá vemos un riñón pequeño comparado con el riñón derecho, que es normal. Hay deformaciones de los cálices, acá vemos la anatomía patológica, y a nivel histológico hay una fibrosis tubulointersticial que muchas veces va a terminar asociada con insuficiencia renal. Esto son las repercusiones de una pielonefritis aguda, que la mayoría de las veces también se asocia a un reflujo vesiculolateral con un daño muy importante de tubulointersticial. En cuanto a la clínica de las infecciones urinarias, la infección urinaria baja generalmente se presenta con un síndrome urinario bajo, disuria, poliaquiuria, urgencia miccional, puede presentar también hematuria final y clásicamente no tienen fiebre. En cambio, la infección urinaria alta se presenta con fiebre, a menos que sea un paciente muy inmunodeprimido o un paciente añoso. Se va a presentar entonces con elementos de chucho, fiebre, dolor lumbar, cuadros digestivos, siempre con síntomas también de síndrome urinario bajo y con elementos de repercusión general. En cuanto a definiciones en la infección urinaria, tenemos que es una bacteriuria, es la presencia de bacterias en la orina. Hay que cuantificarlas porque la misma se utiliza para diferenciar si esto es una infección o es una contaminación de la toma de la muestra. Por lo tanto, tenemos la definición de bacteriuria significativa, que son la presencia de bacterias en la orina con cantidades superiores mayores de 10 a la 3 unidades formadas de colonia. Esto es altamente predictivo de infección urinaria. Y la definición en general de infección del tracto urinario es la presencia y proliferación de gérmenes, que van a determinar cambios tanto anatómicos y o funcionales a ese nivel. Otras definiciones importantes de la infección urinaria, que es una recurrencia de la infección urinaria, es tener más de 3 episodios de infección al año, o 2 en los últimos 6 meses, y esta recurrencia puede estar dada por una recidiva, o sea, aislamos el mismo germen después del tratamiento con urocultivos negativos, o sea que habría un reservorio, el mismo germen que reaparecería, o es una reinfección, aislamos gérmenes diferentes, por lo tanto tenemos que pensar que hay factores facilitadores de infección urinaria en esa persona. En cuanto a la etiología de infección urinaria, hay la amplia mayoría de las infecciones urinarias están causadas generalmente por las enterobacterias, y hay unos cocos gram positivos como el enterococo. Esto está en relación, estos gérmenes que tienen relación con la flora entérica. El Escherichia coli representa el 80% del germen de las infecciones urinarias comunitarias. Ya en pacientes complicados y sobre todo hospitalizados, aparece, si bien el Escherichia coli sigue siendo el mayor prevalente, aparece un mayor porcentaje de otros gérmenes nosocomiales, sobre todo Klebsiella, Pseudomonas, etc. Este es un trabajo que se hizo en Uruguay, donde se valoró la distribución de los agentes causales de la infección comunitaria, y vemos que en este trabajo el 80% de las infecciones urinarias estaban determinadas por Escherichia coli. En cuanto a la patogenia de la infección urinaria, ¿cómo se contamina el tracto urinario? Bueno, la forma ascendente, el mecanismo ascendente es el principal. Hay un ascenso de los gérmenes que provienen de la flora fecal, hay una colonización del espacio periuretral y de la uretra, y luego esto va a pasar a la vejiga. Esto se entiende que es más fácil en las mujeres por su situación anatómica, y siempre tiene que haber también gérmenes que son especialmente uropatógenos, que generan adherencia al epitelio del tubo ureteral. Hay una vía hematógena que está descrita, pero es muy poco frecuente, que es a partir de un foco infeccioso, gérmenes sobre todo estafilococos, algunos hongos que pueden generar abscesos a nivel de riñón. Existen gérmenes que tienen la capacidad de adherir a receptores específicos de huésped, como ciertas cepas de Escherichia coli, llamadas uropatógenos. Esto presenta algunos componentes bacterianos que son fibras o pilis, que se unen a receptores celulares específicos, y también tienen la capacidad de invadir las células y formar reservorios a nivel de las células, que forman como nichos que luego
que se vuelven inmunes a los mecanismos de defensa, y luego esto generan cada tanto liberación de estos gérmenes a nivel de la orina, y es un elemento importante en los mecanismos de reinfección y de recurrencia urinaria, de infecciones urinarias. El diagnóstico de infección urinaria, se basa, como vimos, en la comprobación de bacterias en la orina junto a signos de inflamación. Para eso es muy importante el examen de orina con sedimento y la contratación por cultivo. En cuanto al sedimento, lo que tenemos que ver es búsqueda de elementos de inflamación con la presencia de piociturias. La tira reactiva es un elemento muy importante, tiene una alta sensibilidad y especificidad, con la presencia de esterasas leucocitarias, reducción de nitritos, sobre todo por enterobacterias, y la presencia de micromaturia. Y tenemos que confirmar el diagnóstico con urocultivo. Por eso es importante saber que hay que hacerlo con la técnica de chorro medio para evitar la contaminación de los gérmenes que están en la uretra, y con un recuento significativo, o sea, mayor de 10 a la 3 unidades de forma de colonia, es altamente predictivo para confirmar el diagnóstico de infección urinaria. ¿Cuáles son las repercusiones? En este caso, en la pielonefritis siempre debemos valorar las repercusiones a nivel loco regionales, la formación, por ejemplo, de abscesos renales o de abscesos perirenales. A nivel funcional, si este cuadro puede determinar una insuficiencia renal aguda, como fue en este paciente. En esta paciente tiene un doble mecanismo, sobre todo es una paciente que no es monorrena, por lo tanto tiene un riñón contralateral que estaba funcionando normal, pero puede haber un mecanismo obstructivo en un riñón y el otro mecanismos de repercusión general y prerenales. Y a nivel sistémico, si esta infección a nivel de pielonefritis puede generar una disfunción orgánica múltiple. ¿Cuáles son los factores patogénicos favorecedores de la infección urinaria en esta paciente y en cualquier paciente general? Son todas las circunstancias dependientes del huésped que alteran los mecanismos de defensa. Obstrucción de las vías urinarias, reflujo vesicoureteral, litiasis edad avanzada, el embarazo también, diabéticos, inmunosuprimidos, o instrumentación sobre la vía urinaria, presentar catéteres, nefrostomías. Y los factores predisponentes también van a variar según la edad y el género. En las mujeres hay factores importantes en la premenopausia, sobre todo el inicio de la actividad sexual, y en las mujeres posmenopáusicas el déficit estrogénico, la incontinencia urinaria, ya en edades más añosas si necesitan cateterización urinaria, el prolapso genital, pero siempre en mujeres y hombres las alteraciones anatómicas, tanto destructivas, funcionales o estructurales, son elementos muy importantes de factores predisponentes de infección urinaria. En suma, la relevancia de las infecciones urinarias viene determinadas por, primero, que son las infecciones son de elevada prevalencia, como vimos, tanto a nivel comunitario como hospitalario. El diagnóstico es clínico, debemos confirmarlo por el examen de orina y el urocultivo, y tenemos que se conocen los principales factores de riesgo para su desarrollo y también para su recurrencia. Por lo tanto, va a ser muy importante para realizar las medidas preventivas más eficaces para que no se desarrolle.